Bien, entonces, mira, para que entiendas un poquito más lo que es switch case, primero aquí te puse como lo que es if else. ¿Cómo funciona esto de if else de esta forma? Pues imagínate que aquí yo tengo una condición 1 y aquí tengo una condición 2, aquí tengo una condición 3. Bueno, entonces si te das cuenta como es que esta estructura se ve un poquito pues como rara, ¿no? O sea, si algo pasa, que haga algo, si no, que pregunte si se cumple la condición 2, si no, que pregunte si se cumple la condición 3, si no, que pregunte si se cumple la condición 4, y si no, pues que haga otra cosa. Pues bueno, ¿qué tal si en lugar de verlo así, lo vemos de otra manera? Pues es cuando llega switch case. Y su estructura de switch case es la siguiente. Aquí va a entrar una expresión. ¿A qué se refiere con expresión? Se refiere a que va a entrar una variable y si te das cuenta de estos casos, vamos a tener un caso 1, un caso 2, un caso 3 y así nos podemos ir. Mira, voy a poner la misma cantidad de casos que en el otro. Okay. Entonces, quiero que veas que son muy similares en ese aspecto. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4. 4 condiciones que voy a evaluar. Y aquí yo tengo 1, 2, 3, 4. 4 casos. ¿Y estos casos de quién dependen? De esta variable. Igual aquí si te das cuenta estas condiciones, cada una depende de una variable y de algo más. O sea, ya sabes que las condiciones normalmente tienen símbolos como menor que, mayor que, igual. Por ejemplo, si x es igual a 1, si x es menor que 4, si x es diferente de 50, si x es igual a 3. Entonces, cada una de estas son condiciones. Y aquí pues lo que cambia pues es esto, ¿no? O sea, la comparación que se quiera hacer. En el caso de switch case lo que se hace es igual, yo voy a tener una variable. ¿Te das cuenta? Aquí yo tengo la variable x. Fíjate que aquí yo también tengo la variable x. Entonces, yo tengo mi variable x y le digo, te voy a evaluar. Pero estos casos donde yo digo 1, 2, 3, 4, van a decir si es igual a. O sea, es como si yo aquí tuviera, en lugar de tenerlo así tan variado, lo tuviera así, que es igual a 2, si es igual a 3 y si es igual a 4. O sea, estos if else que tengo aquí es lo mismo que yo tengo aquí en el switch case. Entonces va a decir, si eres 1, vas a entrar en este caso y vas a hacer algo. Si eres 2, vas a entrar en este caso y vas a hacer algo. Si eres 3, vas a entrar en este caso y vas a hacer algo. Y así. ¿En dónde vemos eso normalmente? Si te das cuenta cuando tú, no sé, compras en alguna máquina de dulces o no sé, ves que en la UAM había o hay maquinitas donde puedes comprar productos. Entonces metes tu billete y dices, bueno, pues no sabes qué cantidad de dinero va a entrar, ¿no? Pero lo que sí sabes es que dependiendo los valores que tú ingreses en el teclado, te va a dar
algo en específico, ¿no? O sea, si oprimes 1B, a lo mejor te da unas papas. Si oprimes F3, a lo mejor te da un refresco. Entonces, es lo que hace Switch Case. Entra algo que no sabes qué es, pero tú dices, bueno, no sé qué es, pero si cae en estas particularidades o en estos valores o en estas situaciones, quiero que se haga algo. ¿En dónde más puedes ver este ejemplo? En un menú. O sea, imagínate, tú puedes tener un menú de un cajero y decir, pues tengo bastantes números, tengo el 1, el 2, el 3, así hasta el 9. Y también tengo la combinación de esos números, ¿no? O sea, puedo tener un 10, un 11 y así, puros números enteros. Pero si te das cuenta, el cajero solamente te permite hacer ciertas operaciones. Entonces, Switch Case para eso nos va a ayudar, para decir, bueno, en lugar de que te vayas al infinito, pues nada más te voy a cachar, te voy a evaluar y si caes dentro de estas situaciones, vas a hacer algo. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro lo que es Switch Case? ¿Seguro? Bueno, entonces, en el caso de piedra, papel o tijeras, ¿cómo crees que sería? Exactamente, tendrías 3 opciones. Por ejemplo, exactamente tendríamos 3. Y luego aquí cada una tiene una, no sé, vamos a ponerle ahorita que tiene nada más una impresión, ¿no? Uno, ¿qué quieres que sea? Piedra, papel o tijera. ¿Piedra? El 2. Y el 3. Es tijera, ¿verdad? Pues ya no queda de otra. Bueno, entonces aquí ya tengo mis opciones. Si yo llegase a caer en el 1, me va a imprimir un piedra. Si yo caigo en el 2, me va a imprimir un papel. Y si yo caigo en el 3, me va a imprimir un tijera. ¿Vale? Vamos a hacer el ejemplo. Aquí yo voy a mandar un 1. Si me deja, no me va. Así. Aquí yo voy a mandar un 1. Así, tal cual. Entonces va a caer en el caso 1. ¿Estás de acuerdo? Y lo que va a hacer es imprimir tijera. Ah, me faltó algo. A ver, espérame. Ah, sí. Agregué otra librería. Ahora sí. Entonces vamos a ejecutarla. Se llama switchcase.exe. Y ahí está, piedra. ¿La viste? Aquí nos lanza de valor piedra. Entonces, si yo pongo un 2 en lugar de un 1, ¿qué crees que va a caer? Exactamente, entonces igual lo ejecutamos. Cae papel. Ya si pongo el 3, va a caer tijera. Entonces, ya viste que dependiendo lo que esté aquí, va a hacer que caiga en estos de acá. ¿Vale? Es como si tuvieras, no sé, como un filtro, ¿no? ¿Entra en este filtro? Sí. No.
¿Qué pasa si no entra en ninguno de estos? O sea, que no entra en el 1, ni en el 2, ni en el 3. O sea, que esto fuera un 5. Pues se va a ir al default. O sea, que no va a hacer absolutamente nada. O sea, que yo puedo... Bueno, vamos a ponerle aquí que haga algo, ¿no? Printf. Número incorrecto, ¿no? Entonces, si yo lo vuelvo a ejecutar, se va a ir a este caso que es en default y va a decir número incorrecto. Y listo. Entonces, no cae en ninguno de estos 3 filtros, cae en el default y nos muestra ese mensaje. Ya nos dice, no, pues número incorrecto. Ok. Bueno, entonces ya vimos cómo funciona la parte de switch case. ¿Qué pasaría si yo quisiera ingresar el número? O sea, que yo dijera, bueno, pues si yo ingreso 1, que me dé ese valor. Si yo ingreso el 2, que me así. O sea, que yo ingresando un número desde el teclado ocurra algo. Y ahí vamos a aclarar un poquito la duda del problema de cómo hago una conversión, ¿no? Porque lo que quiero hacer es meter algo y que salga algo. Bueno, pues como verás, esta librería es una librería de entrada y salida. Lo que hace es, me permite usar funciones de entrada y salida. La función de salida es printf. ¿Por qué se le llama función de salida? Pues por como viste ahorita, me manda mensajes, ¿no? Pues este es un mensaje de salida. Yo lo estoy viendo. Si nosotros vemos nuestros aparatos, nosotros podemos saber cuándo es de salida y cuándo es de entrada. Por ejemplo, la pantalla de nuestra computadora es de salida, nos muestra imágenes, videos, mensajes, documentos, es de salida. Algo de entrada en nuestra computadora es el teclado, porque nosotros podemos teclear así hola y estamos introduciendo esos datos en nuestra computadora. El mouse es de entrada, porque pues si das un clic, pues funciona, ¿no? O sea, lo detecta y lo absorbe. Las bocinas de tu computadora pues son de salida porque están produciendo un sonido y va hacia afuera. El micrófono de tu computadora pues es de entrada, toma el sonido y lo puedes manejar y lo puedes utilizar. A lo mejor podrías ponerle que sea más aguda tu voz o más grave o algo así. Entonces, nosotros vamos a identificar a printf como salida. ¿Y quién es la entrada? La entrada la vamos a conocer como scanf. Entonces imagínate que yo aquí pongo un mensaje, digo, ingresa un número. Bueno, si ingresa un número. Pues bueno, ¿cómo funciona scanf? Scanf lo que hace es, su formato de ley es el siguiente. Te lo voy a poner aquí, formato de scanf. Ahí. Su formato es scanf, paréntesis, punto y coma. Aquí va siempre de ley un porcentaje, una letra, una coma y después vamos a poner un ampersand y una variable. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder introducir un valor lo vamos a introducir y lo vamos a guardar en una variable para que después podamos manipular ese valor pues ya que está en nuestra variable, ¿no? Es como si, no sé, tú no puedes entrar si no tienes tu credencial, entonces pues ya que tienes tu credencial, tú eres la variable, ya tienes un valor que es tu credencial, ya puedes manipular esa credencial. Entonces la forma de poderle mandar ese valor es por medio de este ampersand. Nunca hay que olvidarlo. En scanf es este formato. ¿Y quién es la letra? Yo supongo que ya sabes los tipos de dato.
¿Sí? Ok. Ok, entonces la letra depende del tipo de dato que tú quieres que entre. Si es entero, vas a colocar aquí una D. Si es flotante, vas a colocar una F. Y si es un doble, vas a colocar una LF. ¿Ok? Bueno, ya que sabemos todo eso, ¿qué tipo de dato yo voy a querer que entre? Considerando que estos casos son 1, 2, 3 y así. Exactamente, entonces, ¿qué letra es? La que, perdón, es que no te escuché. Perfecto. Ay, disculpa. Ok, entonces exactamente va a entrar, vamos a usar la letra D. Y voy a declarar mi variable. Mi variable es entera y se llama X. Acuérdate que esto es declaración de variable. ¿Cómo es la declaración de variable? Es el tipo de dato y después un espacio, nombre de variable. Punto y coma. Esa es una declaración de variable. Bueno, pues entonces, ya que tenemos eso, pues ya le decimos, pues scanf, ya tenemos eso, ampersand, ¿quién? ¿En dónde crees que voy a guardar ese valor que se ingresa? Sería en X, porque mira, yo aquí ya la estoy declarando, ya la puedo utilizar yo acá. Ya puedo decir, pues toma X. Ok, entonces, acuérdate que es porcentaje letra, coma, ampersand y la variable a la que le vamos a guardar ese valor, que en este caso es nuestra X que declaramos aquí arribita. Ok, ya que tenemos eso, yo aquí a quién voy a evaluar. Ya no tengo que poner yo 1, ni 2, ni 3 directo. ¿Quién puedo poner ahí? Exactamente, ya pongo aquí a nuestra X. Y ya vemos que todo corre bien, no hubo ningún error. Voy a abrir otra terminal y lo voy a ejecutar. Y me dice, ingresa un número. Es mi primer printf que se ve aquí arribita, ¿no? Este printf es ingresa un número. Entonces yo ya puedo ingresar un número. Voy a ingresar el 3. ¿Te acuerdas que era el 3? Perfecto, entonces si yo le doy enter, me da tijera. ¿Lo ves? Entonces lo vuelvo a ejecutar. Ahora voy a poner un 2. Me da papel. Lo vuelvo a ejecutar. Coloco un 1. Me da piedra. Entonces ya ahora vimos cómo ingresar estos valores por medio del usuario o del operador o por medio del teclado. ¿Vale? Entonces, cuando tú quieres hacer una conversión, lo que tú necesitas es introducir ese valor, después hacer la operación y pues imprimir la operación. Ahorita si quieres lo intentamos. Bueno, entonces ya tenemos esta parte. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero que sea de forma aleatoria? Yo quiero que piedra, papel, tijera se genere de forma aleatoria. Exactamente, sería con rand. Y para rand yo voy a incluir a la librería stdlib.h. Ok, entonces antes de agregar a rand, sí voy a agregar a rand. Entonces ya no lo tendría que hacer yo con esta parte, no sé, ya no tendría que hacerlo con printf de aquí ni con scanf, si lo voy a hacer de forma aleatoria, sino que le digo x eres igual a rand.
Nada más así o tengo que colocar algo más. Tenemos exactamente cuántos casos van a ser. Ajá. Bueno, el default no lo cuentes porque en realidad el default recuerda que si no entra en nosotros, entra en el default. O sea, si tienes un 5, un 4, un 0, entra en el default. ¿En dónde? En el rand. Porque lo que hace rand es que te genera números, por ejemplo, cuando usas ese del módulo, funciona así. O sea, si tú tienes rand módulo n, esto te genera números del 0 a n-1. Por ejemplo, rand módulo 3 genera del 0 al 2. Por eso pone el más 1. Si yo pongo módulo 5, ¿qué números me genera? Exactamente. Entonces yo quiero que sean del 1 al 3. ¿Cómo le hago para que sea del 1 al 3? Tres más 1. Ok. Muy bien. Entonces vamos a probarlo. No hay ningún problema. Y dio tijera. Y lo vuelvo a ejecutar, tijera. Tijera, tijera, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no genera más? Bueno, pues esto es porque rand es pseudo aleatorio. ¿Qué significa eso? Que no me está, o sea, por cada corrida siempre me está generando el mismo número, o sea, siempre me está generando el 3. ¿Cómo le hago para que me generen números un poquito más aleatorios? O sea, que me diga, por cada ejecución genera un número nuevo. Para eso hay que inicializar la semilla y eso lo hacemos aquí casi siempre empezando main. Primero vamos a agregar una librería que está en .h y aquí para inicializar las semillas srand time null. Así, con esta línea se inicializa la semilla y ahorita vas a ver cómo funciona. Hace un rato vimos que solo nos genera puro tijera, 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 tijera. ¿Qué pasa ahora que ya inicializamos la semilla? Pues yo cada vez que la ejecute ya me genera un poquito más de variedad. Papel, papel, tijera, tijera. Puede que a lo mejor te genere, aquí a lo mejor se fue por 4 papeles, pero mira que hay 3 piedras y así. Entonces, no sé si notaste la diferencia, o sea, ya fue un poquito más aleatorio por cada ejecución. Entonces ya estamos generando números aleatorios y ya nos lanza papel, tijera, papel, tijera. Entonces imagínate si tú estás jugando y te genera un número aleatorio y tú pones tijera y medio papel, pues ya tú ganarías. Ya nada más ahí sería cuestión de que, o sea, esta es la computadora que está jugando y te dice piedra, papel, tijera, piedra, papel, tijera, piedra, papel, tijera. ¿Qué nos faltaría a nosotros? Exactamente.
¿Y cómo pondrías esos casos? Con un if else. ¿Y en dónde lo quieres poner? Ok. Recuerda que esto es para la generación de lo que hace la computadora. O sea, esta es la parte de que nos lanza una piedra o nos lanza un papel. ¿Qué más nos faltaría? ¿En qué momento nosotros como usuarios podemos colocar un piedra, un papel o un tijera? Exactamente. Y es el printf que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí lo ves? O sea, este es scanf y el printf. Ok, entonces vamos a ver, voy a declarar otra variable. Vamos a tener a x y vamos a tener a y. Ahora, este de aquí, ¿lo quieres dejar así o quieres que hagamos otro? Porque este es para la computadora. Este evalúa la computadora. Pero nos faltaría evaluar a y. Que y es... Ajá. Sí, mira, aquí está. Y va a ser para el caso de ingresar y X en el caso de la generación aleatoria. Mira, tú me dijiste, aquí colocamos un if else. Y aquí, ¿qué podemos decir? Si es 1, o sea, si X nos dio a 1, significa que hay una piedra, ¿no? Y el usuario, hay que ver que ingresó el usuario, ¿no? Ajá, y eso ya lo tenemos aquí arriba, mira. Ya tenemos scan, la variable y. Pues lo puedes poner aquí y lo podemos evaluar aquí abajito. Entonces, imagínate que el usuario ingresa un 2, que un 2 es papel, entonces ganaría, ¿no? ¿Ya lo entendiste? Entonces, sí que. Entonces sería 2, que sería el 2 del usuario, o sea, si y es igual a 2, ¿y qué más? O nada más. Si y es igual a... ¿Mandé? Sí, pero entonces, en el caso de que y sea 2, ¿qué pasa? ¿Pierdes o ganas? Entonces, printf, ganaste. En caso contrario, ¿te das cuenta que siempre se va a perder? ¿O a empatar? Entonces aquí vamos a poner, perdiste, sigue intentando. Ok, este es en el caso cuando entró aquí con piedra. Ahora en papel, ¿qué tendría que colocar el usuario para ganar? Entonces y igual a 3
significa que tenemos un printf ganaste. Y si no, pues simplemente perdiste, sigue participando, ¿no? Y en el último caso, que es lo de tijeras, ¿qué tendría? Exactamente, que sería el número 1. Muy bien. Y hasta podemos poner otro printf si quieres. Aquí otro printf que diga colocaste piedra, entonces ganaste, ¿no? Y aquí otro printf que es printf colocaste tijeras. Y ya ganaste. Y aquí un printf que diga colocaste un papel, ¿no? Papel. Listo, entonces vamos a ver cómo funciona. Todo bien, no hay ningún problema. Abrimos otra más. Y vamos a ver. Entonces, switch case. Ya tenemos ahí nuestro ingresa número. ¿Qué número quieres ingresar? 2. Tijera, perdiste, sigue participando. Me faltó por ahí colocar en el de tijera. Creo que sí, ¿verdad? A ver. Colocaste el 2. Ok, sí, fue acá. Entonces, mira, si quieres mejor este. No, sí, aquí tendría que ser. Entonces lo que te tocó fue que entramos aquí al tijera. Él puso tijera, tú colocaste el 2, que el 2 es papel, por eso perdiste. ¿Vale? Igual si quieres aquí podrías poner, no sé, es que tendríamos que tomar otra vez los casos. Pero bueno, no sé si si queda un poquito más claro. Vamos a poner otro. ¿Qué número? 3. Mira, papel, colocaste tijera y ganaste. Muy bien, le ganaste a la máquina. ¿Qué otro? Al 1. Mira, colocaste, la máquina colocó tijera, tú colocaste piedra y ganaste. Entonces, pues así sería como un pequeño ejemplo del uso de switch case con lo de piedra, papel y tijera. Bueno, un prototipo del juego, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro? Ok, entonces vamos a intentar hacer el de la conversión, ¿va? A ver si lo puedes hacer tú solito. Entonces yo voy a colocar lo de siempre, que es el include. O sea, casi siempre cuando te pongas a programar, siempre coloca tu include. Y dices, pues seguramente voy a usar stdio.h. Seguramente voy a usar include stdlib, que es para rand. Include time.h para la semilla de rand. No, estos no los vamos a usar todavía. Luego mi in-main, donde coloco todo lo que voy a empezar a programar. Y return 0. Aquí. Ok, entonces tú dices que alguien va a ingresar un valor y te va a imprimir ya la conversión. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que se ingrese ese valor? Exactamente. Entonces, ¿cómo declaramos a nuestra variable primero? ¿De qué tipo quieres que sea? Float, double, int, float. Entonces, ¿cómo le ponemos?
¿Ok? ¿Quieres que le ponga millas? ¿Ok? Y vamos a necesitar la conversión, ¿no? ¿Cómo se llama la variable? ¿O a qué lo vas a convertir? ¿A kilómetro? Ok, entonces milla ya dijiste que es de entrada. Entonces, pues puedes indicarle al usuario, ¿no? Un printf ingresa un valor de millas para pasarlas a kilómetros. ¿Y quién sigue? Exactamente. Scanf. ¿Y cómo va el formato de scanf? Muy bien. Acuérdate de que esto siempre va con las comillas. Ajá. Ajá. Lampersand. Pero ¿cómo aquí no hay variable X, aquí hay milla o kilómetro? Milla, perfecto. Y bueno, pues ya nada más hay que hacer la conversión. Ya tenemos nuestra variable milla. Entonces, kilómetro a qué es igual. A nuestra variable milla. ¿Y cómo hacemos la conversión? ¿O a qué equivale? ¿O cómo convertimos esos kilómetros a millas? Perdón, esas millas a kilómetros. Nos multiplicamos por algo. ¿Sería entre qué, perdón? Pero acuérdate que nosotros queremos obtener los kilómetros. Entonces, ¿tú cómo haces a mano? Imagínate que yo tengo 5 millas. ¿Cómo las paso a kilómetros? ¿Qué multiplicación es? Ajá. Pero es que no se tiene ningún kilómetro. Y, ok, ¿y cuánto sería? Ajá. 1.609, ok. Y luego, ¿a quién voy a imprimir? Y en este caso es la variable kilómetro o milla. Perfecto. Entonces yo aquí puedo decir, pues, kilómetro es igual a... Ahora, ¿cómo nosotros imprimimos en printf? Nosotros vamos a colocar un porcentaje y una letra. ¿Qué letra en este caso va a ser? Perfecto. Y después vamos a colocar una coma después de las comillas. Y después de la coma vamos a decir a qué variable vamos a imprimir, que en este caso es kilómetro, ¿no? Bien, entonces vamos a ver si funciona. Ya si yo lo compilo, no me marca ningún error. Y luego aquí ya vamos a conversión, ¿no? Conversión.exe y voy a poner 5. ¿Y ya viste?
Y aquí ya se puede ver los kilómetros. Entonces así es como le tienes que hacer para que tú digas, bueno, se está ingresando un valor y ese valor, ¿cómo lo puedo modificar? Ok, lo recibo en una variable, ya después le puedo dar un tratamiento, ya sea que lo multiplico, lo asigno, lo imprimo, lo divido, lo que yo necesite, ¿ok? Que siempre cuando vayas a programar, primero trata de hacer como la serie de pasos que tú harías para solucionar ese problema. O sea, imagínate que te hubieran dicho, bueno, tú haz la conversión a mano. A lo mejor hubieras hecho una regla de 3, y hubieras dicho, bueno, ¿cómo hago una regla de 3? Primer paso, saber cuánto equivale un kilómetro a una milla, ¿no? Segundo paso, hacer una multiplicación. Tercer paso, hacer una división. Cuarto paso. Entonces, esos pasitos te van a ayudar a poder, mientras más desmenuzado lo tengas, te va a ayudar a saber qué es lo que tienes que hacer. Como en estos casos, tú me dijiste necesitamos una variable milla y una variable kilómetro, una para guardar y otra para hacer la operación. Ya después me dijiste la operación que teníamos que hacer y ya después la variable que se tenía que mostrar, ¿vale? Sí, vale. De todas formas, pues el video lo voy a subir para que lo cheques, ¿va? Ok. Bueno, pues ok.